Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Practiquen la compasión por un mundo pacífico, dice su santidad el Dalai Lama. China detiene a 121 tibetanos en Tsahuampo. El Sikh Pempa Tsering visita las escuelas de la Administración Central de Escuelas Tibetanas. La oficina del Tíbet Ginebra se une al debate sobre las operaciones de China en la India. París celebra el 20º Festival del Himalaya. Los tibetanos celebran el 61º día de la democracia tibetana. Su santidad el Dalai Lama volvió a enfatizar la importancia de practicar la compasión para lograr la paz mental y conducir un mundo pacífico. Durante 2 días de enseñanza sobre el camino medio de Chandrakirti, junto con su comentario a pedido de un grupo de budistas asiáticos, se le preguntó a su santidad sobre las formas de superar la ansiedad, la depresión y el ataque de pánico, a lo que su santidad aconsejó que intentaran identificar las causas de lo que los aflige y así encontrar formas de acabar con sus causas en lugar de sentirse desanimado por ello. Este es el 15º año que este grupo en particular de budistas del sur de Asia comenzó a recibir enseñanzas de su santidad el Dalai Lama y es la segunda vez que reciben enseñanzas en línea. Las autoridades chinas mantienen detenidos a 121 tibetanos de Tsahuampo en el condado de Serchul, en el Tíbet. Los tibetanos fueron acusados de poseer fotografías de su santidad el Dalai Lama y de conectar a los tibetanos en el exilio. Los funcionarios chinos arrestaron 8 tibetanos más en el municipio de Tsahuampo el viernes de la semana pasada. Además de los 113 tibetanos que fueron arrestados en 2 redadas anteriores, cuando las autoridades realizaron búsquedas exhaustivas en sus casas en búsqueda de fotografías de su santidad el Dalai Lama. Según las fuentes, hasta ahora solo 4 de los tibetanos, un monje, una mujer y 2 hombres, han sido liberados. Sin embargo, el resto continúa detenido en el condado de Serchul. El Sikh Pempa Tsering se encuentra en una visita oficial de una semana a las escuelas de la Administración Central de Escuelas Tibetanas, con sede en Shimla, Jabalpur, Mussoorie, Darjeeling y Kalimpong, con el objetivo de evaluar la situación actual de las 5 escuelas de la Administración Central de Escuelas Tibetanas restantes e interactuar con el personal interesado de estas escuelas para comprender sus perspectivas y sugerencias. El Sikh mantendrá reuniones con los funcionarios del gobierno indio sobre la transferencia de escuelas en Delhi y discutirá cómo avanzar de manera efectiva. El martes de esta semana, el Sikh recibió una audiencia privada con el 34º Kyabye Merri Trising, jefe de espiritual del Bon en el monasterio de Menri, durante su visita al asentamiento tibetano Dolanji Bon en Solan el martes de esta semana. Después, el Sikh visitó la escuela tibetana Sambota de Dolanji y se dirigió al personal y a los estudiantes de la escuela. El viernes de la semana pasada, la oficina del Tíbet en Ginebra se unió a la discusión sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de China y la creciente agenda expansionista del Partido Comunista Chino en India y en todo el mundo. Kalden Tsomo, oficial de promoción de la ONU de la oficina del Tíbet, evidenció la continua violación de los derechos humanos por parte de China en el Tíbet y el sufrimiento de los tibetanos durante más de 60 años y pidió esfuerzos concertados y colectivos para proteger la universalidad de los derechos humanos, contrarrestando la propaganda y la desinformación de Beijing. Los oradores, entre ellos el director de la sección de asuntos chinos del Congreso Mundial Uigur, Ishat Kokbore, el fundador editor de New India y analista de asuntos estratégicos, Aarti Tikó, la cofundadora y vicepresidenta de la Coalición Canadiense contra el Comunismo, la señora Sheng Shui, y el director del Centro de Información de Derechos Humanos del Sur de Mongolia, Engebatu Togochog, expresaron su preocupación por los movimientos coloniales cada vez más extendidos de China. El panel virtual fue organizado conjuntamente por el grupo de expertos con sede en India, Law and Society Alliance y Defense Capital, junto con la publicación de su informe de un estudio titulado Mapeo de las huellas y las operaciones de la influencia de China en la India. El viernes de la semana pasada, París acogió durante 3 días el 20º Festival del Himalaya. A la inauguración asistieron la señora Pierre Marie, la diputada Elisabeth Tutu-Picard, la señora Geneviève Garrigou, concejala municipal, el representante Tashi Phuntsok y el secretario Namgyal Samdam del Buró de Tíbet. El representante Tashi Phuntsok destacó el reciente arresto de los tibetanos en Tsahuampo. Durante una mesa redonda de alto perfil, dijo además que mientras el espíritu tibetano esté vivo, China será desafiada. El festival está organizado por el Museo du Tibet y el Buró de Tíbet. La comunidad tibetana en Francia brindó un gran apoyo al festival.
Los tibetanos de todo el mundo, incluidos los de Taiwán, Londres, Canberra, Japón, Corea del Sur y Francia, celebraron el 61 aniversario del Día de la Democracia Tibetana. Para conmemorar el Día de la Democracia Tibetana, la Oficina del Tíbet en Taiwán, junto con el Grupo Parlamentario de Taiwán por el Tíbet, dio a conocer un libro sobre el Tratado de Paz de 17 puntos en chino que detalla cronológicamente los eventos y los hechos que llevaron a la firma del Tratado de Paz. El libro tiene como objetivo iluminar a los lectores chinos sobre la verdad de la opresión china hacia los tibetanos durante décadas, al mismo tiempo que expone las mentiras de China sobre la liberación pacífica del Tíbet. El libro es publicado por Gorgon Publication y es la 43ª edición producida por la Oficina del Tíbet en Taiwán. Con el objetivo de generar una mayor conciencia entre los tibetanos que viven en Australia sobre la democracia en general y en particular sobre la democracia tibetana en el exilio, la Oficina de Información del Tíbet en Canberra, en colaboración con la comunidad tibetana en Canberra, organizaron un seminario web titulado Democracia Tibetana. Los tibetanos en Japón y Corea del Sur tuvieron una celebración virtual con la presentación de un video de 15 minutos producido por Tibet TV sobre la evolución de la democracia tibetana. Bajo la enorme estatua de Marianne se erigió un altar temporal con su santidad el Dalai Lama en medio de cientos de ondeantes banderas tibetanas en el Día de la Democracia Tibetana en la histórica Plaza de la República Francesa en París. La alcaldesa Elizabeth Baptiste aseguró su apoyo a la comunidad tibetana en el bosque de Waltham y expresó su placer y privilegio de haberse unido a la celebración de la democracia tibetana fuera del ayuntamiento del bosque de Waltham en Londres. El Día de la Democracia Tibetana se celebró en Londres con el izamiento de la bandera nacional tibetana por 4º año consecutivo. El sábado de la semana pasada, la comunidad tibetana en Gran Bretaña conmemoró el 50 aniversario de la fundación en Old Town Hall, Stratford, en Londres. La comunidad fue establecida oficialmente en 1971 por un puñado de tibetanos que residían en el Reino Unido. La ocasión fue celebrada por 300 tibetanos y amigos de la comunidad tibetana. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.